El miedo se ha vuelto tu compañero constante, no el miedo que aparece de repente y desaparece, sino ese otro, el que se sienta contigo a la mesa, el que te acompaña cuando intentas dormir, el que está presente incluso en los momentos en que deberías estar tranquilo. Cada vez que intentas sacudirlo, viene una nueva razón para pensar que el peligro está más cerca de lo que crees, y entonces llega una palabra que no suena como consejo humano. Suena como una declaración del cielo sobre tu vida. Esa palabra está en el Salmo 27, versículo 1. Escúchala despacio. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Lo sentiste? No es una pregunta que busca respuesta. Es una pregunta que ya tiene una respuesta grabada en su propia estructura. ¿A quién temerás? A nadie. ¿Quién podrá amedrentarte? Nadie. Esa es la afirmación que late detrás de cada letra. Ahora vamos despacio, porque este versículo contiene 3 imágenes que necesitan aterrizar en tu corazón, no solo pasar por tu mente. La primera, el Señor es mi luz. En el mundo antiguo, la luz no era decorativa. La luz era supervivencia. Cuando no había luz, el camino desaparecía. Los enemigos podían acercarse sin ser vistos. La orientación se perdía por completo. La oscuridad no era solo incómoda, podía ser mortal. Por eso David no dice que el Señor le da consuelo o alivio. Dice que el Señor es su luz, porque la luz no simplemente calma. La luz revela. La luz expone al enemigo antes de que llegue. La luz muestra el camino cuando todo parece un laberinto sin salida. La luz cambia radicalmente el campo de batalla. ¿Hay áreas de tu vida donde todo está oscuro hoy? ¿Situaciones que no tienen claridad? ¿Decisiones que no sabes cómo tomar? ¿Relaciones donde ya no ves hacia dónde va nada? La palabra de hoy te dice que eso no es el final del relato. El Señor puede ser tu luz, exactamente ahí, en la oscuridad más densa, en el lugar donde menos lo esperas, en el momento en que ya no sabes a dónde mirar. La segunda imagen. El Señor es mi salvación. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto. En hebreo, la palabra que se traduce como salvación es Yeshua. Yeshua. ¿Te suena ese nombre? Es la raíz exacta del nombre de Jesús. David escribió esto siglos antes de que Jesús naciera, y sin saberlo de manera consciente, estaba hablando de él. La salvación no es un concepto filosófico vago, no es una idea reconfortante para días difíciles. La salvación tiene nombre, tiene rostro, tiene historia, tiene el poder de entrar en una situación imposible y transformar su resultado desde adentro. Cuando la vida te tiene atrapado, cuando los problemas parecen más grandes que todas tus fuerzas juntas, el Señor no te mira desde lejos con compasión distante. Interviene, actúa, salva. Eso es lo que significa que Él sea tu salvación, no que te observe, sino que entre. Y la tercera imagen, que completa el cuadro. El Señor es el baluarte de mi vida. Un baluarte era una fortaleza construida en un punto elevado estratégico. Desde allí, podías ver todo el campo de batalla. Desde allí, los ataques podían ser anticipados y repelidos. Nadie tomaba un baluarte fácilmente. Era el lugar más seguro que existía. Y David dice que ese lugar no es un edificio de piedras. Ese lugar es Dios mismo. No estás tratando de protegerte con tus propias fuerzas limitadas. No estás solo en el campo de batalla, mirando cómo se acercan los problemas sin saber qué hacer. Estás dentro de la fortaleza de Dios, bien posicionado, bien cubierto, bien guardado. ¿A quién temerás? El Salmo 27 no fue escrito desde la tranquilidad de un hombre sin problemas. Fue un texto que nació en la presión. David en ese periodo de su vida enfrentaba amenazas reales, enemigos que buscaban su vida activamente.
personas que torcían su reputación, momentos en que la tierra parecía moverse debajo de sus pies y no había dónde aferrarse. Y lo que sorprende cuando lees este salmo con cuidado es esto. David no pide que los problemas desaparezcan primero, para entonces poder tener paz. David tiene paz en medio del problema. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La paz que el mundo ofrece depende siempre de las circunstancias. Cuando mejoran, hay paz. Cuando empeoran, la paz se va. Pero la paz que Dios da es de otro tipo. Es la paz que el Señor mismo describió en Juan 14:27 cuando dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo». Una paz que permanece incluso cuando el entorno todavía está agitado. Una paz que no se justifica por las circunstancias, porque no viene de las circunstancias. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alguien puede estar en paz real cuando los enemigos están cerca, cuando la traición ya ocurrió, cuando el daño ya fue hecho y las consecuencias todavía están activas? La respuesta está en el versículo 4 del mismo Salmo 27. Escucha lo que David dice: «Una sola cosa pido al Señor, y es lo que busco: poder morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo». David, en medio de la persecución, en medio del peligro real, no pide primero que sus enemigos sean destruidos. No pide que las circunstancias cambien antes de poder acercarse a Dios. Pide presencia, intimidad, cercanía. Ahí está la clave que muchos pierden. La valentía espiritual no viene de tener mejores recursos que el enemigo. La valentía espiritual viene de la proximidad con Dios. Cuanto más cerca estás de Él, más pequeños se vuelven tus miedos. No porque los problemas se encojan en tamaño, sino porque Dios se agranda en tu perspectiva. Cuando el que está a tu lado es más grande que todo lo que se levanta contra ti, la ecuación cambia por completo. Y esa proximidad no es un privilegio reservado para personas especiales o para los que han vivido vidas perfectas. La invitación del Salmo 27 es universal. Es para el que tiene miedo hoy, para el que siente que su vida está amenazada desde varias direcciones al mismo tiempo, para el que no sabe cómo salir de la situación donde está atrapado. El mismo Salmo concluye, en el versículo 14, con una palabra que es tanto mandato como promesa: «Espera en el Señor, ten valor, que tu corazón se fortalezca». Sí, espera en el Señor. Ten valor. No es un llamado a la resignación. No es un «aguanta como puedas hasta que esto pase». Es un llamado activo, una instrucción para fortalecer el corazón deliberadamente, para no rendirse, para confiar en que lo que Dios prometió, Dios lo cumple, aunque los tiempos no sean los nuestros. Y hay algo más que quiero que notes en el versículo que meditamos hoy. David no dice: «El Señor me ayuda», ni «El Señor está de mi lado». Dice: «El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es el baluarte». Usa el verbo ser, no hacer. Hay una diferencia que lo cambia todo. Lo que alguien hace por ti puede cambiar según las condiciones, según su voluntad, según el momento. Pero lo que alguien es, su naturaleza, su carácter, su esencia, eso no cambia con las circunstancias. Dios es luz por naturaleza, no cuando lo decide. Es salvación por esencia, no cuando le conviene. Es baluarte por carácter, no solo cuando tú lo mereces. Y nada de eso depende de tu situación, de tus errores, de cuánto te has alejado. Él sigue siendo lo que es, siempre. ¿Puedes descansar en eso hoy? Era la peor noche en la vida de David. No la primera noche difícil. David había tenido muchas. Había pasado años huyendo de Saúl por el desierto, durmiendo en cuevas oscuras, sin saber si amanecería con vida. Había enfrentado al gigante Goliat cuando era apenas un muchacho sin armadura, ni entrenamiento formal. Había llorado la muerte de su mejor amigo Jonatán, había cargado el peso de sus propios pecados más graves
y sus consecuencias devastadoras. Pero esta noche era diferente a todas las anteriores. Esta vez no huía de un enemigo externo, huía de su propio hijo. Absalón, el más hermoso de sus hijos, el que tenía el corazón del pueblo, el que se había ganado la admiración de todo Israel con su presencia y sus palabras hábiles. Había lanzado una rebelión, había tomado Jerusalén, había robado el corazón de los hombres de Israel con promesas vacías y con la seducción del poder, y ahora marchaba con un ejército detrás de él, buscando destronar y destruir a su propio padre. Y David huía, a pie, subiendo el monte de los olivos, con los pies descalzos en el polvo del camino, la cabeza cubierta en señal de luto, llorando sin parar. El rey más poderoso de Israel, el hombre que había conquistado naciones, el ungido de Dios desde su juventud, el que había escrito salmos de victoria que aún hoy sacuden el alma, estaba en el polvo, con el corazón partido en 1000 pedazos. Imagina esa escena con toda su crudeza. El sonido de los pies de miles de personas que todavía creían en él y huían a su lado. El llanto que no podía controlar. El peso de la traición, no de un extraño, sino de su propio hijo, de su propia carne. Y en medio de ese cuadro, de aparente derrota total, mientras subía llorando, alguien llamado Simei salió de su casa al borde del camino y comenzó a lanzarle piedras, gritándole maldiciones. «Sal, sal, hombre sanguinario, el Señor te ha devuelto el mal que hiciste». Uno de los generales de David, Abisai, reaccionó de inmediato con fuego en los ojos. «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Déjame ir a cortarle la cabeza». Era una respuesta completamente razonable. Era lo que cualquier jefe de ejército habría dicho en ese momento. Pero David respondió con algo que detiene el tiempo, con algo que revela quién era en lo más profundo de su alma cuando nadie más podría haberlo visto. «Dejadlo que maldiga, porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. Quizás el Señor vea mi aflicción y me devuelva bien en lugar de esta maldición de hoy». ¿Ves lo que David hace en ese instante? En el momento de mayor humillación de su vida, descalzo, llorando, con piedras cayendo sobre él encima de todo el dolor que ya cargaba. David no se cierra en el odio, no explota en ira, no se paraliza en la desesperación. Mira hacia arriba. Todavía confía en que el Señor ve. Todavía cree que hay algo que Dios puede hacer con este momento roto e irreparable. Todavía puede decir, quizás el Señor tenga misericordia. Ese es el Salmo 27 vivo. No en un versículo recitado en un templo desde la comodidad. En un hombre descalzo subiendo una montaña con piedras cayendo sobre su cabeza, que aún así no soltó a Dios. Y lo que ocurrió después de esa noche es la prueba más elocuente de que los baluartes de Dios no se rinden. Mientras David huía, Dios ya estaba actuando en lo invisible. Husai, un amigo fiel de David, fue enviado de regreso a la corte de Absalón, no como traidor, sino como instrumento de Dios colocado estratégicamente. Su misión silenciosa era una sola: sabotear el consejo del brillante estratega Ahitofel. El plan de Ahitofel era letal. Si Absalón lo hubiera seguido, habría destruido a David esa misma noche. Pero Dios lo permitió de otra manera. Absalón eligió el consejo equivocado, una sola decisión, y esa decisión lo cambió todo. Cuando llegó el momento de la confrontación armada entre los dos ejércitos, ocurrió algo que nadie esperaba. El ejército de David, más pequeño, más cansado, más vulnerable en papel, venció, y el texto dice algo que paraliza y maravilla al mismo tiempo. La batalla se extendió por todo el país, y el bosque consumió más gente que la espada. Era como si la creación entera estuviera del lado del ungido de Dios, como si los árboles, el terreno, la naturaleza misma reconociera quién era David y actuara en consecuencia. Absalón huyó montado en su mula, y en esa huida,
El hombre que había querido robarlo todo quedó atrapado por su propio cabello, entre las ramas de un árbol, suspendido, indefenso, sin poder avanzar ni retroceder. El que había subido tan alto con su ambición, quedó detenido por lo que más lo enorgullecía. No hay ironía más poderosa en toda la historia de David. David regresó a Jerusalén, regresó al trono que le pertenecía, no por haber sido el más fuerte militarmente, no por su brillante estrategia de guerra. Regresó porque Dios era su baluarte, porque incluso en esa noche en el Monte de los Olivos, descalzo, llorando, con piedras encima, Dios no había dejado de ser su luz. Llegó el momento de pararte, no de intentar, no de ver qué pasa, no de esperar hasta que las circunstancias te den permiso para creer. El momento de pararte, con todo lo que estás cargando, con todo lo que aún no tiene respuesta, con todos los miedos que todavía no desaparecieron, y declarar con tu boca lo que Dios ya declaró sobre ti. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Esas palabras tienen un poder que va más allá de lo que puedes comprender con tu mente. La Biblia en Isaías 55:11 dice: Así será mi palabra que saldrá de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará lo que yo quiero y llevará a cabo su misión. La palabra que declaras no regresa vacía. Tiene misión, tiene destino, tiene poder, que actúa en lo que tus ojos todavía no pueden ver. Cuando declares esta promesa sobre tu vida hoy, algo se pone en movimiento en los cielos, que va más allá de tu comprensión. Cuando David escribió, ¿a quién temeré?, los enemigos todavía existían. No habían desaparecido. El peligro era completamente real. Pero David eligió darle más peso a la palabra de Dios que a la presencia de sus enemigos. Eligió dejar que la verdad de Dios ocupara más espacio en su interior que el miedo, y esa elección, esa postura del alma, fue lo que lo cambió todo. Hoy Dios te llama a hacer la misma elección. No es una elección fácil. Nadie dijo que la fe fuera cómoda. La fe es a veces el acto más radical que un ser humano puede realizar. Pararse en medio del caos y decir, confío. Pararse en medio de la amenaza y decir, no temeré. Pararse en medio de la oscuridad más densa y declarar, tú eres mi luz, es una elección contracultural. Es una elección que el mundo no entiende, pero es la elección que cambia el campo de batalla. Y escucha esto bien. Esa elección no la haces desde tu propio esfuerzo. No es un ejercicio de voluntad humana, ni de autoconvencimiento. La haces apoyado en lo que Dios ya hizo, en lo que Dios ya dijo, en lo que Dios ya es. Él fue primero. Él puso la luz. Él proveyó la salvación. Él se constituyó como baluarte. Tú solo respondes a lo que Él ya puso en marcha antes de que tú lo pidiera. ¿Hay amenazas en tu vida hoy? Sí, probablemente. ¿Hay situaciones que todavía no tienen salida visible? Es posible. ¿Hay miedos que no desaparecieron con estas palabras? También puede ser, pero aquí está lo que no cambia. Lo que nunca cambia. El Señor sigue siendo tu luz. El Señor sigue siendo tu salvación. El Señor sigue siendo el baluarte de tu vida. Nadie puede quitarte eso. Ningún enemigo, ninguna circunstancia, ninguna crisis, ninguna traición, ninguna pérdida, ningún diagnóstico, ninguna puerta cerrada. Lo que Dios es para ti, Él lo seguirá haciendo. Hoy, mañana y siempre. Así que antes de seguir con tu día, haz una sola cosa. Di en voz alta, no solo en tu mente, sino con tu voz, con el aire de tus pulmones, con palabras que salgan de tu boca. Di, el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré. Y si el miedo intenta responderte, dilo otra vez, hasta que esa verdad sea más grande en ti que cualquier amenaza que el mundo pueda lanzarte. Hasta que ese versículo deje de ser un texto que leíste y se convierta en una certeza que vives. Levántate, confía, camina,
porque el Señor va delante de ti, y eso es suficiente. Si esta palabra llegó a tu corazón, escribe Amén aquí abajo. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo hoy. Dale like y suscríbete al canal. Cada día Dios tiene una palabra nueva para ti. Nos vemos mañana. Que Dios te guarde.